Creo que ahora sí me deja, voy, 8 años. Horas. Ok, ahora sí creo que vamos. Les aviso. Ahí vamos. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Fernando Marcano, miembro de 20 Venezuela desde hace 6 años y miembro de la comisión aniversario de este octavo cumpleaños o aniversario que tenemos en 20 Venezuela. En esta oportunidad, esta comisión para este año está dirigido por nuestro buen amigo Humberto Villalobos y queremos agradecer a todos y darle la bienvenida a este primer foro de 8 que tendremos por este octavo aniversario de este ciclo que vamos a tener todos los miércoles a las 6 de la tarde y los sábados a las 6 de la tarde por espacio de un mes a partir del día de hoy. Nos sentimos halagados de poder contar con todos los que en estos momentos nos están viendo por Facebook en vivo y que bueno, que hoy tenemos un panel de excelentes venezolanos para iniciar esta jornada de foros venezolanos que fueron fundadores de nuestro partido Frente Venezuela. Y bueno, esta temática la hemos denominado Una nueva luz para Venezuela, nace el Partido de la Libertad. Quisiera comenzar hablando de 20 Venezuela, ese sueño de muchísimos venezolanos como los que hoy tenemos el placer de tener con todos ustedes. Y 20 no es un partido más en Venezuela, 20 es el partido que hacía falta, el Partido de la Libertad. Y en la temática que abordaremos hoy vamos a saber el por qué fue creado, para qué, cómo se está desarrollando y realmente vamos a entrar en las honduras de acerca de lo que es el proyecto de 20 Venezuela en sus inicios. Para el día de hoy nos acompañan venezolanos fundadores, como es el caso de Magali Meda, fundadora de nuestro partido, coordinadora nacional de planificación estratégica de 20 Venezuela, comunicadora visual, diseñadora gráfica, directora de arte, cine y televisión, con experiencia profesional, desarrollada durante más de 30 años en áreas de gerencia comunicacional, gerencia estratégica y ejecución de proyectos y campañas. También tenemos con nosotros a Froila Castro, abogada, activista de 20 Venezuela desde el 23 de enero de 2010. Fue coordinadora de la parroquia El Cafetal en el municipio Baruta del estado Miranda desde el año 2010 y a mediados de 2011. Y desde entonces coordinadora nacional de organización junto a Marixa Nebreda hasta enero del año 2017. Hoy es miembro del Comité de Disciplinas y Garantías de 20 Venezuela. Tenemos también a Marixa Nebredo, arquitecto, activista de 20 desde el 23 de enero del año 2010, coordinadora de la parroquia El Cafetal del municipio Baruta, estado Miranda, desde el año también 2010 hasta mediados de 2011, coordinadora junto con Froila Nacional de Organización hasta mediados de 2017 y miembro también del Comité de Disciplinas y Garantías, actualmente en desempeño. También tenemos al profesor Carlos Leáñez, experto en el área de lengua y política, es coordinador nacional de promoción de valores, redactor de nuestros estatutos nacionales de 20 Venezuela y parte del equipo Pilares 20 que recorrió el país dictando talleres y difundiendo los fundamentos esenciales de nuestro partido. Para dar inicio a este foro, quisiéramos escuchar a una venezolana fundadora de este partido, Marixa Nebreda, para que puedas darnos la impresión y todos los detalles de lo que fue la fundación de nuestro partido desde sus inicios. Para los que no me conocen, es Marixa Nebreda.
y al presentarme no puedo dejar de mencionar que en esta organización siempre he trabajado en dupla con Froila Castro. Posiblemente les voy a contar nuestra historia que explica un poco el nacimiento de esta organización. Eso me lleva a que parte de la presentación la voy a hablar de, la voy a presentar, voy a hablar de nosotros y no solo en primera persona. Haciendo memoria para mí, de la intervención, para hacer esta intervención del foro de hoy, la primera reflexión que hice fue los buenos recuerdos que tengo de lo que fue la construcción de este partido. La experiencia y vivencia que me dejaron son parte integral de mí como persona y realmente considero que me han hecho mejor persona y nos han hecho mejor persona. Nos dio la oportunidad de conocer en profundidad Venezuela, conocer y trabajar con gente maravillosa a lo largo y ancho del país, quienes compartían y comparten la motivación de construir un país libre para una Venezuela futura. Les voy a contar un poquito de nuestra historia. Froila y yo, como ya contó Fernando anteriormente, fuimos convocadas por María Corina en enero del 2010 para apoyarla en su campaña a las primarias del Circuito 2 del Estado Miranda. Para ese momento yo asumí la coordinación de la parroquia del Cafetal, Froila asumió la coordinación de Latillo, Carlos Julio en Chacao. Éramos un equipo de muchísima gente, un súper equipo que nos apoyó en esa primaria. Trabajamos muchísimo, volanteamos, perifoneamos, organizábamos los eventos, hacíamos las reuniones, los encuentros y logramos ganarle a Carlos Vecchio lo que nadie pensaba, trabajando nosotros como en teoría no debíamos hacerlo, pero a todo pulmón. Después de esta primaria, Froila y yo pues, seguíamos trabajando, aunque ahí no trabajamos en dupla, pero sí fuimos nombradas las dos como coordinadora de organización nacional, lo cual a mucha gente le hacía mucho ruido porque dos personas lo asumían, pero esa era parte de la condición porque, bueno, se nos dificultaba el trabajo y entre las dos lo hacíamos de mejor manera. En ese momento, como este circuito ya estaba de alguna forma asegurado, organizamos encuentros vecinales con María Corina aquí, que lo hacíamos una vez a la semana, y nos sumamos a las campañas nacionales de los distintos diputados que los triunfos no estaban asegurados. Acompañamos a María Corina en esta campaña a varios estados, íbamos contactando gente que nos quería apoyar y empezamos a sumar gente a nivel nacional que eran o conocidos a María Corina o estaban interesados en su liderazgo. Al ganar la mayoría de la Asamblea Nacional, que les recuerdo que fue con el lema Somos Mayoría, María Corina asumió su diputación de manera impecable y nosotras como coordinadoras de Organización Nacional empezamos la construcción de una estructura nacional para permitirnos participar en el proceso de primarias presidenciales de febrero del 2012. Durante este periodo logramos construir una organización con representantes en los 24 estados, en 210 municipios y 62 equipos parroquiales, lo cual representa un esfuerzo enorme con recursos limitados. Realmente lo hicimos en un principio recorriendo los Froila y yo junto a Ken, que en el carro de Ken manejando por Venezuela, contactando persona a persona hasta lograr consolidar a esta maravillosa organización. Es bueno relatar esta anécdota que a la gente se le olvida que al terminar la primaria, y como habíamos perdido, todos los asesores y las personas que tenían mayor experiencia que nosotros nos decían tranquilas, al perder la primaria aquí no va a quedar nadie, aquí no va a quedar ni una sola persona de toda esta estructura que ustedes armaron. Y al día siguiente de perder, nos contactó absolutamente todos los representantes de todos los estados para preguntarnos, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a apoyar a Enrique Capriles en su campaña? ¿Cómo lo vamos a apoyar? Nosotros hacemos lo que ustedes digan. En ese momento nos sumamos a la campaña de Enrique Capriles, pero lo hicimos como equipo, conformando la Fuerza del Progreso, estructurando a nivel central la Fuerza del Progreso y a nivel de estadal y parroquial con nuestra estructura nacional. En ese momento contábamos ya con gente en todos los estados en distintos niveles de organización. Habían estados que estaban muy bien estructurados, estados que estaban menos estructurados. Y es justamente en mayo de ese año donde esta estructura de gente maravillosa, comprometida, motivada por los mismos valores y compartiendo la misma visión de país, nace Vente como partido. En ese momento nosotros seguimos ejerciendo nuestro cargo como dupla, como coordinadoras de organización, recorriendo Venezuela en busca de ciudadanos libres que compartieran nuestros valores, hasta enero del año 2017, cuando entregamos la coordinación a Henry Alviares,
quien asumió con gran compromiso su labor de organización, que al día de hoy sigue ejecutando impecablemente. Hoy día Froyle y yo, como ya dijo Fernando anteriormente, integramos el Comité de Disciplina y Garantías, que fuimos electas el año pasado en la Junta Federal 2019, y sigo siendo orgullosamente activista de este maravilloso partido con quien comparto amigos de la vida y sueños de libertad. Muchísimas gracias, Marixa, por ese relato. Realmente, si algo tenemos que recalcar, los que estamos metidos en 20 es nuestro amor por nuestro partido, por nuestra organización y por nuestra estructura. Y bueno, siguiendo el orden de este relato, ahora quisiera que Froila Castro nos hablara, parte de la dupla de organización junto a Marixa Nebrea y parte de ese equipo original que en el año 2010 se montó a trabajar por 20 Venezuela. Froila, si pudieras encender tu micrófono, porfa, que creo que no está conectado. Ahora Perdón, sí. ahora sí. Perdón. Quisiera relatarles, aderezar o comentarles el relato que Maritza ha hecho de lo que fue el nacimiento de 20, como nosotros lo vimos, comentándoles primero que generacionalmente Maritza, yo, personas como Magalí, Carlos Leáñez, María Corina, quizás quienes nos escuchan, estamos dirigiéndonos a las nuevas generaciones en 20, a los nuevos incorporados que no conocen quizás toda esta historia de dónde nació 20 y otras personas en el país que también lo ignoran. Nosotros fuimos ciudadanos que nos tocó en el año 99 y aún antes, en el año 88, en el 92, empezar a conocer quién era Hugo Rafael Chávez Fría, cuál era su proyecto, qué era lo que él planteaba para el país, y sé que todos los que estamos aquí, fundadores de este partido, lo rechazamos desde un principio, porque desde un principio vimos en él lo que no queríamos para Venezuela, y eso nos llevó a activarnos políticamente, en mi caso y en el caso de Maritza, de distintas formas desde el año 99. Durante los 10 primeros años de esta revolución participamos como voluntarias en activismos electorales, en marchas, etc. Cuando María Corina nos convoca fue realmente una reflexión, era la oportunidad concreta de hacer algo más todavía. Efectivamente yo vengo de un área, igual que Maritza, de formación privada, yo ejercía la abogacía en forma privada y no me había formado para trabajar y para ser político. Viniendo de ese entorno, pero ante la necesidad de un Estado totalitario que se perfilaba, es indispensable, y así lo empezaba a sentir toda la sociedad venezolana, que debías actuar y hacer algo por ponerle freno a esto. Y uno empieza a entender que esas cosas no se pueden hacer aisladamente y solo. Y los que creemos en las instituciones y los que creemos en la formación de una república, empezamos a entender que los partidos políticos jugaban un rol de una importancia enorme. Recuerden que venimos nosotros de la crisis del bipartidismo de los años 80, donde los partidos políticos, ADECO, PEI, estaban sumamente cuestionados, ¿verdad? Entonces, enfrentando este rol, nos convoca María Corina para que ella sea diputada a la Asamblea Nacional. Era la primera vez que uno tenía la oportunidad, en mi caso, de participar y auspiciar y promocionar el liderazgo de una persona que conocía, una persona de quien yo sabía de su innegable integridad personal, su conocimiento, de modo que yo no podía decir que no. He tenido siempre vocación de servicio y sentía que era la oportunidad de hacer algo más, y qué mejor oportunidad que acompañar a una persona a quien yo conocía y apreciaba y sabía de su integridad personal como diputada, iba a ser mi diputada. Finalmente, pues la historia como la relata Maritza, y cuando esto es así, pues un sentimiento muy personal, que todavía no vislumbrábamos un partido político. Cuando relata Maritza que recorrimos el país apoyando a otros candidatos, o cuando lo hicimos apoyando a Enrique Capriles, al candidato de la Unidad Democrática por toda Venezuela, empezamos a percibir que el liderazgo de María Corina, que existía desde los tiempos de Súmate, que era una persona conocida a nivel nacional, no solamente calaba, sino que tenía una enorme resonancia, y eso nos llamó la atención. Aquí en Caracas, asesores y muchas personas no creían lo que nosotros relatábamos. La gente se identificaba con el discurso de María Corina, se identificaba con el discurso de la libertad, se identificaba con el capitalismo popular. Y nos empezamos a dar cuenta de que era la oportunidad de participar en una primaria, como lo hicimos para las primarias presidenciales, porque el liderazgo de María Corina sí tenía algo que decirle a todo el país, y junto a ella los que estábamos sumándonos y acogiendo su discurso.
Finalmente, pues como ustedes saben, se consolida nuestra organización como lo relata Maritza y dos hitos muy importantes lo constituyen. El acercamiento de la Asociación Civil Un Estado de Derecho gracias al profesor Tomás Arias, quien inicialmente nos hablan frontalmente del pensamiento liberal y de los errores del socialismo y el totalitarismo. Y nos tocó a nosotros comprender estas nuevas ideas que eran ajenas para la Venezuela quizás general de nuestra época, aunque son ideas muy viejas en la historia de la humanidad, pero no era lo común en el espectro político venezolano. Entonces, ya con la convicción de que se necesitaba una alternativa política diferente, con el propósito de constituir una nueva organización que acompañara al ciudadano a enfrentar el totalitarismo y el abuso de poder que representaba esta nueva organización, decidimos entonces constituir esta organización política como una alternativa a lo que había en los demás partidos, porque hemos de decirles que constantemente nos decían, ¿para qué otro partido más en Venezuela? En Venezuela sobran los partidos políticos. Había gente que nos decía, pero si ustedes son iguales a Voluntad Popular, súmense a Voluntad Popular. Con esto lo que quiero destacar es que nosotros nacimos con una organización propia, con cobertura nacional, en el marco de la lucha política democrática y de la resistencia y la lucha contra la dictadura, y con ideas políticas propias, que las acogimos. De modo que finalmente terminamos con el profesor Carlos Leáñez, quien se incorpora para ayudarnos a constituir un equipo que redactara la versión final de los estatutos que están disponibles en nuestra página web, y que resume lo que hoy en día concebimos como el partido político que es 20, que es esa nueva respuesta a un ciudadano ávido por participar en política, defenderse de los abusos del Estado y conseguir una mejor Venezuela para todos, un mejor país, ¿verdad? Una Venezuela del futuro, una Venezuela libre. Ya, bueno, muchísimas gracias, Froila, por esas palabras. Yo quisiera ahora dejar en el derecho de palabra a Magali Meda, una mujer, mira, batalladora, admirada por muchos dentro de la organización, por su constancia, por su temple y por su trabajo dentro de nuestra organización. Magali. Bueno, hola a todos, un saludo a todos los venezolanos que están conectados y a los ciudadanos que están dentro de Venezuela y en la diáspora. Lo primero que tengo que decir es que con las personas que estoy compartiendo este foro tengo una profunda amistad y además respeto por ellos, porque desde hace muchos años pusimos a un lado, digamos, el concepto de lo que es nuestro desempeño profesional para iniciar una ruta y un trabajo en equipo por la construcción de un país. O sea, dejamos a un lado nuestras aspiraciones en el sentido de nuestras profesiones y nuestros oficios para entrar en un camino de ciudadanía y tratar de conseguir la libertad a través de un proyecto político. Esto para mí ha sido una aventura quizás un poco distinta a lo que plantean Maritza y Froila, porque yo, pues mi experiencia viene de un área creativa, de un área de comunicación, de un área de televisión, de puesta en escena. Y para mí, en la vida política, en ese proceso de Hugo Chávez en el poder, me generó mucha angustia personal y decidí en momentos particulares batallar desde la perspectiva de la calle, armando estructuras con mamás del colegio, con una cantidad de cosas que se hacían como iniciativas aisladas. Un día, Carlos Julio Romero me invita a una reunión en el 2010 para escuchar la propuesta de María Corina Machado, conocerla y escuchar su propuesta para su aspiración a la diputación, y ese día fue muy particular porque ese día había un grupo de personas que no pasaban las quizás 50 personas, y María Corina hizo una exposición muy sólida de lo que ella aspiraba para el país. Y era completamente diferente a lo que nosotros los venezolanos, digamos, de nuestra generación, que no hacíamos vida política, estábamos acostumbrados a ver. Nosotros, por lo menos en donde yo crecí, me crié con la expectativa de que la política estaba alejada completamente de la cotidianidad del venezolano. Era casi que un negocio. Era, déjame ver si me conviene ser adeco o ser popeyano. Y todo eso hizo que uno por naturaleza rechazara la política. Entonces, a raíz de esa conversación y ese encuentro que tuvimos en enero del 2010, María Corina hace su exposición y a mí se me convierte eso como en una cantidad de angustias y dudas que yo quise hacerle a ella sobre ese plan que ella tenía político para poder estar en un mundo que para mí era casi
imposible, porque siendo mujer, siendo, digamos, tenía una inquietud por hacer las cosas distintas y hacerlas bien por Venezuela. Al final ella no tenía las respuestas para eso, sino que me hizo las preguntas a mí sobre mi experiencia, cómo veía yo eso. Y eso hizo un clic, que la verdad es que me logró a mí convencer en ese momento por qué era importante de yo entrar a colaborar en ese equipo. Y eso no ha cambiado. Y cuento esta anécdota porque desde ese momento, hace 10 años, eso no ha cambiado. Corina entra en todo ese proceso que describió muy bien Maritza, de las primarias a la diputación, que además fue muy, muy bonito, porque fue un trabajo brutal de parte de una cantidad de equipos en todo el circuito donde ella estaba participando, y ganamos, pero ganamos de una manera hermosísima. Fue glorioso ese triunfo, porque representaba muchas cosas, no solamente era el triunfo de una persona, era un triunfo de una visión diferente a la política como estaba concebida en Venezuela. Y acuérdense que además, de alguna manera, Chacao, todo lo que es Miranda, siempre ha sido como el espejo del liderazgo venezolano. O sea, es como venía de esa fama Irene Sáenz, Leopoldo López en su momento como alcalde. Entonces, en este momento se produjo un quiebre ahí porque María Corina venía con un planteamiento distinto, innovador, venía con unas ideas que rompían los paradigmas de la política. Entonces, en ese momento ganamos y de verdad que fue muy emocionante hacer esa campaña y hacerla además también hecha con colaboradores sin plata, de nuevo. Siempre esa ha sido como nuestra maleta de equipaje, ha sido una maleta cargada de mucha gente, muchas ilusiones, pero sin muchos recursos, ¿no? Entonces, ya por ahí había un triunfo, y después de ahí, por supuesto, vamos a una candidatura ya abierta, y como dice Maritza, era una campaña que se hacía mucho más fácil ganar, porque el chavismo en sí no tenía casi ninguna fuerza en este circuito particularmente. Y es donde toda esa gente que venía de Súmate y ciudadanos que además vieron en María Corina una propuesta diferente, que se comienzan a acercar no solo para incentivarla a que participe en unas primarias presidenciales. Ella no tenía mucho tiempo electa como diputado. Y entonces es ahí donde se da todo este proceso de una campaña para las primarias a la presidencia de la República, y se despierta un sentimiento de que aquí hace falta construir un partido que represente toda esta visión, que además hay mucha gente que quiere formar parte de ese liderazgo, porque en ese momento efectivamente, si era un liderazgo, era el liderazgo de María Corina, y todo giraba en torno a ese liderazgo. Entonces, Vente viene a crear una plataforma en donde muchos líderes se vieron con la posibilidad de formar parte de esa idea. Y entonces es ahí donde nos ponemos digamos, con el concepto de la ciudadanía libre. Ese era como mira, vimos muchísimos nombres, trabajamos mucho para diseñarla y además hacerla de una manera como nos sentíamos cómodos, y por eso se llama Vente Venezuela y no se llama la Federación Libertaria de qué sé yo, de la democracia en Venezuela. O sea, todo esto pasó por un proceso de verdad qué queremos decir, cómo lo queremos decir, quiénes lo van a decir, a quiénes vamos a convocar. Y efectivamente, en ese momento le estábamos hablando a un nicho relativamente pequeño, porque estábamos cambiando completamente la forma de comunicarnos dentro del marco político con los venezolanos. Y entonces, ahí es donde nosotros entonces presentamos esta propuesta, y esta propuesta en un proceso de estos 10 años, bueno, 8 años efectivamente, que está cumpliendo este mes Vente Venezuela. Yo siempre empiezo en el 2010, pero efectivamente desde Carlos me preguntaba el otro día, ¿por qué esa fecha? ¿Por qué este día de mayo? Le digo, bueno, porque ese día fue donde nosotros dijimos, ok, el partido se llama así, y lo hicimos público. Entonces ese día es como cuando tú le pones al niño, nació y se llama fulanito, pues ese día pasó. Entonces, a partir de ese momento, pues entonces Vente se empezó a consolidar, pero ha sido muy duro el proceso, muy duro, porque hemos ido contracorriente. Nosotros tenemos muchos años, nos da mucha gente, porque lo que nosotros le presentamos al país, y le hemos hablado al país desde el 2012, y hemos pasado además por procesos de muchísimo aprendizaje, procesos de muchísimo dolor, porque la verdad es que han sido momentos de mucha angustia, momentos en donde hemos entendido, los ciudadanos que estamos en Vente, que cuando tomamos la decisión de formar parte de este plan para cambiar Venezuela, para transformarla, que empezó de una manera, pero hoy en día se ha vuelto radical y absolutamente extrema hacia otra. Estamos conscientes del riesgo que representa esto.
Entonces es una decisión de vida. Y por eso es que cuando es una decisión de vida, yo se lo digo a la gente que me pregunta, pero ¿por qué ustedes siguen haciendo eso? Porque no tenemos opción, porque si no lo hacemos nosotros, nunca se va a hacer bien. Así de prepotente como suena, así es, porque no se trata de no hacer una unidad con los demás, se trata de no hacer una unidad con los que no hacen las cosas como el país les encomendó hacer. Este partido se construyó para que escuchar al ciudadano y darle las bases y las instituciones para que este partido sea digamos, el piso para que cada individuo pueda crear desde ahí, desde su liderazgo, desde su comunidad, desde su trabajo, desde su familia, desde todos los aspectos posibles. Entonces, mira, la historia de este partido es de rebeldía. Yo te puedo decir que 20 es un partido rebelde, es un partido que no se va a callar cuando tenga que decir cuando las cosas están mal. Así moleste a quien moleste, cueste lo que cueste, porque si no, a los venezolanos les tengo que decir, si no lo hacemos, entonces habremos perdido la oportunidad de construir en un momento tan importante la transición hacia la verdadera democracia, la transición hacia la verdadera ciudadanía. Entonces el sentido de 20, que ha sido un partido además que lo más importante, si tú me dices a mí qué es lo más importante que ha hecho 20 en este proceso de los 8 años, ha sido un partido capaz de visualizar lo que estábamos confrontando, de hablar con la verdad desde el primer momento, decirle esto es un modelo que va hacia allá, es un modelo que totalitario, que está usando dinero de las mafias, que se está juntando con miembros de mafias que le dan los recursos para poder lograr los objetivos de la permanencia en el poder. Aquí se acabó la alternabilidad en el momento de que Hugo Chávez llegó al poder, con un potencial brutal de construir una Venezuela completamente diferente que tiró por el traste. Entonces después entramos en un régimen autoritario que simplemente decidió a quién le entregaba el mando y los venezolanos estamos hoy en una situación que no puede estar peor. O si va a estar peor, pues perderemos la república y perderemos a sus ciudadanos adentro. Y eso no va a pasar, porque 20, con quien esté por delante, con sus líderes en cada región, tiene que garantizar que eso no pase. Así se lleve por delante acuerdos, así se lleve por delante planes que puedan tener de cohabitación quienes los tengan, porque si no lo hacemos nosotros, entonces vamos a perder la única oportunidad que nos está quedando de rescatar la república para nuestra generación. Ese es un poco el compromiso y esa fue la razón por lo que 20 nació, y por eso es que nosotros que estamos aquí conectados no nos podemos ir de la organización, no nos podemos desprender de esto porque no hemos visto el resultado, pero lo vamos a ver pronto. El resultado es la libertad de Venezuela y esa libertad llegará cuando también entonces entremos en una posibilidad de ir a unas elecciones y acceder al poder por la vía legítima, no por la vía ilegítima. Por ahora lo dejo hasta ahí. Muchísimas gracias, Magalí, por esas grandes palabras. Yo quisiera ahora dejarlo con un gran conocedor de la lengua, parte del comité redactor de nuestros estatutos de 20 Venezuela y por sobre todas las cosas, un gran caballero, un gran hombre, como es el profesor Carlos Leáñez. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera comenzar, voy a hacer como una pequeña recapitulación de una serie de etapas, ¿no? Yo, me dijeron, un amigo un día me dice, ¿quieres conocer a María Corina Machado? Y bueno, le dije, oye, sí, ¿por qué no? Estoy hablando del 2013, ¿no? ¿Por qué no? Me encantaría plantearle una serie de ideas que yo tengo, ¿no? Sobre Hispanoamérica, sobre la lengua y mis temas de la Universidad Simón Bolívar como profesor. Y yo llego, me pongo a hablar con ella y me doy cuenta de que me están dando la vuelta. Es decir, ella es la que está comenzando a interesarme por sus temas. Y el tema era la libertad de Venezuela, un tema absolutamente exaltante. El tema era cómo construir una organización que se pusiese al servicio de la libertad en Venezuela. El tema era que nadie se estaba ocupando de la libertad en Venezuela. El tema era que todos los partidos venezolanos ponen por delante, de manera a veces absolutamente cínica, a veces de manera menos cínica, pero no el valor libertad, sino el valor justicia. Y eso tiene unas implicaciones tremendas. Entonces, hablando con ella, yo que ya era
en cierta forma, liberal, me doy cuenta de que vale la pena, además, al verla tan articulada, tan entusiasta, tan inteligente, tan brillante, tan auténtica y tan cariñosa y queriendo que uno se involucre, etcétera, me dice al cabo de nuestro segundo encuentro, Carlos, nosotros necesitamos que nuestros valores estén como objetivados, que estén perfectamente perfilados. Entonces, bueno, a mí me gustaría que tú te pusieras a trabajar en eso. Sería una contribución extraordinaria. Entonces, bueno, yo allí sí, entonces ya como que comienzo a entrar en el partido. Estamos hablando de 2013. Y comienzo a entrar en contacto con las cosas que se habían escrito y con las opiniones bueno, de la gente que estaba pendiente un poco más del debate de ideas, ¿no? Allí entro en contacto con un libro que se llama Se trata de libertad, que recogía la opinión de varias personas que están en el partido, entre otras, por ejemplo, Tomás Arias. Y bueno, me doy cuenta, leyendo esta cuestión, viendo artículos dispersos, hablando con la persona y por supuesto también con María Corina, que de lo que se trata es que nosotros somos un partido liberal y que nuestro espacio no está siendo ocupado por nadie. Nadie nos disputa el espacio liberal. En Venezuela nadie quiere ser liberal. En Venezuela nadie concibe la acción pública o la acción de la polis sin que sea articulada desde, por y casi para el Estado, ¿no? Entonces, el reto era enorme, el reto era exaltante. Ahora, se trataba de poner en claro los valores. Entonces, por supuesto, hacemos como una especie de decálogo de valores en donde el valor que entroniza y que informa todo es la libertad. La libertad. Después se nos encomienda, esencialmente, de esto participaron varias personas, pero esencialmente a Miguel Ángel Martínez Meucci y a mí, que nos pusiéramos a hacer los estatutos del partido. Porque Magalí hablaba del bautizo, pero los estatutos es cuando el niño se para y comienza a caminar, digamos, ¿no? Es decir, los estatutos es el instrumento de regulación interna que nos permite a nosotros formarnos, debatir ordenadamente, autorregularnos y ser suficientemente flexibles a lo interno y cohesionados hacia lo externo. Es decir, nosotros tuvimos un reto enorme porque todos, así como todos los partidos venezolanos son en cierta forma socialistas, unos herbívoros, otros carnívoros, así como son esencialmente socialistas, todos a nivel de estatuto son leninistas, es decir, muy autoritarios. Entonces nosotros nos planteamos, hicimos un trabajo, Miguel Ángel Martínez Meucci y yo, con una colaboración muy estrecha con Maritza y con Froila y con toda la gente metida en la vida real del partido, para entonces lograr un instrumento que nos hiciera flexibles a lo interno y cohesionados a lo externo, con una gran capacidad de discusión interna. A nosotros nos interesó mucho por diseño que hubiese mucha discusión en el partido, porque nosotros necesitamos discutir. Un partido liberal necesita discutir, porque los otros partidos necesitan discutir mucho menos porque ellos son lo que hay. Es decir, ellos son el aire político que se respira. En cambio nosotros, al no ser el aire político que se respira, sino al pretender cambiar el aire político, tenemos que tener una formación y una conciencia muchísimo mayor que las personas que están en los otros partidos, que son, repito, con más menos, del socialismo herbívoro al socialismo carnívoro. Entonces nosotros, indudablemente que no somos socialistas, y los estatutos
insistieron en una serie de cosas, como por ejemplo la formación y la coordinación de formación, la coordinación de valores. Es decir, todos los factores que hacían que nosotros no íbamos a volvernos un partido más, porque eso sí es verdad que no hace falta un partido más. Lo que hace falta es el partido que faltaba, ¿no? Entonces, y el partido que faltaba era el partido que pusiera en el trono de sus valores y que fuese impulsado por la libertad. Por eso es que, hablando, me acuerdo que estábamos en Bejucal un día en esa mesa que está cerca de lo que era 20 Joven en alguna época, en Bejucal, estábamos hablando, y donde come mucha gente a veces, o comía mucha gente, estábamos Miguel Ángel y yo discutiendo, y Miguel Ángel me dice, mira, Acción Democrática en el siglo XX fue el partido del pueblo, y nosotros tenemos que poner 20 y abajo una cosa explicativa, 20, el partido de la libertad. Es decir, nosotros siempre tenemos que explicar, no estamos convocando, que es la increpación a venir, pero es al partido de la libertad. Por eso es que también nosotros, a la hora de que entre gente al partido, tenemos que explicarle y le damos incluso como una especie de cartilla para que se enteren realmente de que están entrando a algo distinto a los otros partidos, porque como los otros partidos son tan parecidos, en realidad, bueno, si uno está en uno o en otro, es un tema casi de seguimiento de personalidades. Pero entrar en 20 es estar a servicio de valores y sobre todo del valor libertad. Bueno, una vez establecido todo el tema de valores y de los estatutos, también se planteó animar un grupo que planteara nuestra doctrina, que nosotros llamamos el libre desarrollo, que es una doctrina que está en proceso, pero que básicamente pretende ser el asiento político de la libertad en Venezuela. Nosotros somos un partido que tiene que pensar mucho, repito, porque nosotros no estamos no estamos conformes con lo que hay. Entonces nosotros tenemos que tener otras cartas. Entonces, planteamos la doctrina del libre desarrollo con un grupo de personas y la lanzamos y ya está disponible en el sitio web del partido y es muy importante para nuestros afiliados el estar empapado de ese material. Bueno, con todo eso en la mochila, junto en una primera instancia con Catalina Ramos y después con Pedro Uchurtu, es decir, la gente de la Coordinación de Valores, nos fuimos a recorrer el país y a mí me impresionó mucho recorrer el país, cómo la gente, cuando se le habla claro, entiende perfectamente el liberalismo. Cuando uno le pregunta a las personas, ¿qué prefieres tú? ¿Un regalo o algo que tú te lo hayas trabajado y que lo merezcas? ¿Una dádiva o el reconocimiento de tu mérito? Yo no conozco la primera persona que responda dádiva. ¿Qué prefieres tú? ¿Que tu hijo le regalen una casa o que tenga capacidades para construírsela? No conozco a nadie que le diga me regalen una casa. Entonces, cuando uno va dialogando con la gente más humilde, se da cuenta de que las nociones de vida, propiedad y libertad son, más que liberalismo, sentido común, pero que han sido desvirtuados por el tránsito de las ideologías perversas pseudo-socialistas o socialistas. Entonces, bueno, hay otra cosa que decía Magalí que a mí me gustó mucho porque me parece que es algo absolutamente fundamental. Nosotros en el partido nos hemos empeñado en nombrar las cosas de manera correcta. Es decir, al pan pan y al vino vino. ¿Qué quiero decir yo con esto? Es imposible aprehender la realidad si yo estoy usando palabras que no corresponden con el fenómeno. Tiene que haber una correspondencia entre la palabra y el fenómeno para que mi acción política sea eficiente. Tiene que haber una correspondencia entre la palabra y el fenómeno para que haya capacidad de diagnóstico y capacidad de terapéutica.
Entonces, nosotros vemos que los otros partidos siempre están hablando con eufemismos. Mientras que nosotros hablamos de manera muy directa de una confederación de mafias que rige un país y que por lo tanto nosotros no podemos hablar de gobierno. Es decir, nosotros tenemos, y el culmen de esto, la cosa más emblemática de esto, está cuando María Corina dice que expropiar es robar. Es decir, ese es un momento verdaderamente cumbre de la política venezolana, porque en ese momento María Corina hace una perfecta operación cognitivo-lingüística, es decir, donde dice expropiar, le hace robar. Y entonces queda revelado el verdadero fenómeno. Si nosotros todos, en todo momento, estuviésemos siempre, en vez de nombrando instituciones que no existen, hablando así, estaría completamente desnudado el régimen y todo el mundo lo estaría viendo clarito. No se puede hablar modosito ante el poder de las mafias. Hay que mantener ese coraje que tuvo María Corina, que recuerdo que lo hizo no ahora, que están relativamente debilitados, sino en la cúspide del poder. Eso era Napoleón después de Austerlitz. Es decir, realmente era Chávez en el apogeo del poder. Y allí María Corina tuvo la entereza de hacer esta operación que yo postulo como indispensable. Nosotros tenemos que ser unas personas cuyas palabras aprehendan los fenómenos y desnuden la crudeza que estamos viviendo para comenzar a reaccionar. No sé, Fer, si tengo chance de cerrar con uno diciendo 2 minutos otra cosa. Sí, profesor, no se preocupe. Perfecto. Bueno, yo quería un poco también para no ser tan totalmente anecdótico, contar un poquito qué llevábamos nosotros en las alforjas, en las mochilas, cuando recorríamos el país con Catalina, con Pedro Uchutu, etcétera, ¿no? Y llegamos básicamente, nosotros partíamos de un acto de humildad y realismo. Nadie, ninguna persona, ningún organismo puede saber todo ni es depositario de la verdad absoluta o de la bondad absoluta. Vamos a ver, o sea, nosotros tenemos que partir de una concepción del hombre realista. Y la verdad es que ningún hombre sabe todo y ningún hombre es la bondad absoluta. Y ningún grupo de hombres sabe todo y ningún grupo de hombres es depositario de la bondad absoluta. Por lo tanto, es indispensable limitar el poder. Eso es un acto de prudencia, limitar el poder. Porque si no limitamos el poder, se corre la tremenda tentación de que la naturaleza humana, que es plural, comience a derivar por partes que no son. Pongo un ejemplo muy claro. ¿Cuándo comenzó la franca decadencia de Venezuela? Cuando se nacionalizó el petróleo. Cuando se nacionalizó el petróleo, prácticamente ya se había compensado, ya se había completado la primera etapa marxista, que es que el Estado tenga los medios de producción. En Venezuela, desde la nacionalización del petróleo, ya los medios de producción estaban en manos del Estado. Bueno, lo que pasa es que los administradores eran benevolentes y se asumieron formas de la empresa privada para el funcionamiento interno. Perfecto. Pero el dueño era el Estado. Fíjense ustedes, entonces, el Estado era el poder político y el Estado era el poder económico. En Venezuela había una concentración de poder absoluto. Lo único que faltaba era cambiar los administradores relativamente benevolentes por unos diablos y ya la mesa estaba servida. Entonces,
de cara a la Venezuela del futuro, el acto de prudencia, de dividir el poder, de que haya muchas empresas privadas, de que haya muchos focos de cultura, de que haya mucha pluralidad, es absolutamente indispensable, porque recordemos, nadie sabe todo y nadie posee la bondad absoluta. Pero eso sí, todos saben algo. Ahora, lo importante es justamente que el buen diseño político ponga en la mesa los saberes individuales para que se conecten en beneficio de todos. Eso es el libre desarrollo. El libre desarrollo que nosotros postulamos es un máximo de libertades públicas, políticas públicas para la libertad, que permiten que la gente se asocie y vaya generando el tejido vigoroso, básicamente a través de empresas e iniciativas privadas, que son las que arrastran verdaderamente con riqueza orgánica a un país. Nosotros teníamos una nación, un estado que sustentaba la sociedad. La cosa tiene que ser al revés, tiene que ser al revés de una manera clara. Entonces, tenemos que entender que mejor que ningún otro factor, la libertad conecta, ordena y distribuye. La libertad es la fuente del desarrollo robusto y sostenible. Y eso es lo que queremos nosotros en el libre desarrollo. Por eso es que nosotros somos un partido totalmente distinto a las otras ofertas. Las otras ofertas quieren cosas que son quiméricas, porque sin ese desarrollo orgánico, sin esa energía real que sale de las empresas privadas y los emprendimientos privados que son efectivamente estimulados y a los cuales se le allana el camino, no hay fuerza capaz de levantar a Venezuela. Ni queriendo podemos volver a ser socialistas, vamos a estar claros. Entonces, el tiempo del liberalismo es inminente. Nosotros tenemos que organizarnos, nosotros como partido 20, estamos organizados para tomar el poder cuando ello sea factible y estamos trabajando para la toma del poder. Son nuestros dos grandes frentes de acción. Pero tenemos un sello distintivo para mí, que son la libertad y la ética. Creo que quien venga a nuestro partido debe saber que está viniendo no para un beneficio, para una prebenda, sino para servir. Y para servir a ideas que sirven, las ideas de libertad. Gracias, Fer. Así es, profesor. Bueno, ya nos estamos acercando ya a finalizar este foro. Yo quisiera que obviamente, antes de despedirnos, hiciéramos un pequeño ejercicio. Ustedes saben, Venta ha crecido y ha madurado a lo largo de estos 8 años. Hemos tenido grandes dificultades, hemos tenido un crecimiento en todos los estados, obra y seguimiento de lo que ustedes emprendieron en un principio del año 2012, muchas de ustedes del año 2010. Yo quisiera que cada una de ustedes me contestara en una sola frase la siguiente pregunta. ¿Dónde está Vente hoy a 8 años de su fundación y hacia dónde va? Yo quisiera que comenzáramos con Marixa Nebrea. No, estoy bien. Bueno, realmente un placer estar aquí. 20 representa para mí la Venezuela del futuro. Venezuela, la libertad, los valores que yo quiero para mis hijos, para mi familia y para mi país, la gente con la que quiero compartir, vivir y construir. Eso representa 20 hoy para mí. Froila, en una oración, una frase, ¿qué representa 20 para ti a 8 años de su fundación y hacia dónde vamos? Froila, porfa, activa el micrófono. Bueno, mientras que Froila todavía no ha activado el micrófono, no sé si tiene algún detalle técnico, quisiera, bueno, Magalí, en una oración o en alguna frase, mientras que Froila se conecta, que nos puedas decir hacia dónde va 20 y qué estamos haciendo en estos momentos como partido. Mira, perdón, 20 llegó para quedarse.
G20 llegó para quedarse. Además, G20 tiene la responsabilidad en este momento de transformar la ira de un país y de unos ciudadanos que están alrededor del mundo y dentro de Venezuela en oportunidad para realmente tomar el poder. Vamos a transformar eso, a transformar esa rabia, esa frustración, esa desesperanza en esperanza, en que además aquí hay un espacio en donde se necesita a todo el mundo para construir la transformación desde la perspectiva de quebrar este régimen y después la transformación desde la perspectiva de construir una política que realmente transforme a Venezuela en la democracia, en las instituciones, en el ciudadano que proyectará los próximos 100 años como una Venezuela de ejemplo para el mundo entero desde sus liderazgos. Así es, Magali. Froila, ya te tenemos en línea. Sí, perdón. Yo diría que 20 está hoy frente a enormes retos todavía. No nos han abandonado desde el inicio. Necesitamos construir apoyo general, grande, para nuestras ideas. Necesitamos construir apoyo para nuestros liderazgos que enfrentan el reto de que nadie confía en el liderazgo político actual. Y tenemos el reto de que tenemos que ganarnos la confianza. Muchos de nuestros líderes la tienen ya, pero mantener y ganarnos la confianza de todo el país que está desencantado de la actuación de la mayoría del sector político en Venezuela. Así es, Froila. Por último, profesor Leáñez, en una frase, oración, opinión, ¿dónde estamos en 20 a 8 años de su fundación? Estamos en un partido consolidado a nivel nacional, constituido, formado, con un cuerpo claro de ideas, con una misión clara, un partido que es un referente ético, un partido que es un referente inspiracional, un partido que despierta mucha esperanza, un partido que se está preparando para el advenimiento de la democracia, para funcionar dentro de una democracia competitiva y en Estado de Derecho, que tiene claro cuáles son esas coordenadas en donde, y cómo estaría funcionando dentro de ellas, y un partido que tiene claro que su acción para que advenga esa democracia pasa por el uso de la fuerza. Es decir, vamos a hablar claro, hace falta fuerza para desalojar a personas que tienen un uso sensual y corrupto del poder y que son una federación de mafia y de intereses inconfesables. Esas personas nunca van a salir del poder por los medios que proponen muchísimos partidos que supuestamente adversan el régimen. Nosotros hablamos claro y decimos, el régimen solo sale por la fuerza y la misión política actual es hacer acopio de fuerza, tanto dentro de Venezuela como fuera de Venezuela, porque 20 tiene una diáspora muy bien organizada para lograr que los lobos abandonen el bosque, porque los lobos nunca se transformarán en perritos falderos. Gracias, profesor. Y bueno, con estas palabras culminamos este primero de 8 foros que vamos a tener en este mes aniversario de 20. Quisiéramos agradecer mucho a Magalí, a Marixa, a Froila, al profesor Leáñez por compartir estas experiencias y a todos ustedes por conectarse vía Facebook. Les recordamos que este próximo sábado 30 estaremos a partir de las 5 de la tarde con Antonella Martí y estaremos con Anderson Riverol, la moderación de Pedro Ruchurtu, con nuestro próximo foro. Bueno, muchísimas gracias por sintonizarnos y hasta el sábado. Hasta luego. Hasta luego.